Hola. Y una cálida bienvenida a toda nuestra comunidad a una nueva inmersión profunda. Qué emoción arrancar con el tema de hoy, porque es de esos que realmente sacuden los cimientos del mundo tecnológico. Totalmente de acuerdo. Es un tema gigante. Sí, hoy vamos a analizar a fondo el próximo gran lanzamiento de Canonical. Estamos hablando de Ubuntu 26.04, que lleva el muy curioso apodo de Resolute Raccoon, o el mapache resuelto. Un nombre muy particular, sí. Para preparar esta exploración, el equipo de producción ha recopilado información de un verdadero océano de datos. O sea, pasamos horas analizando artículos técnicos súper detallados, como los de Oscar AI. Que son densísimos, por cierto. Uy, sí, bastante densos. Y también nos sumergimos en los foros oficiales de Discourse de Ubuntu, leyendo hilos interminables en Reddit. Debates muy apasionados en grupos de WhatsApp de Linuxeros. Que ya sabemos cómo se ponen esos debates. Exacto, la tensión sube rápido ahí. Y bueno, también escudriñando reportes de portales especializados como Foronix, ITSFOS y Linux Config. Es una cantidad de información verdaderamente monumental, sin duda. Y resulta totalmente necesario abarcar todas estas perspectivas, desde, digamos, el desarrollador del núcleo hasta el usuario final, porque un lanzamiento de esta magnitud siempre genera ondas expansivas en toda la industria del software. Exactamente. Y la misión de nuestra inmersión profunda hoy es destilar todo ese ruido. Queremos separar el debate acalorado que inevitablemente inunda los foros de los datos técnicos puros y duros. Claro, ir a los hechos. ¿Para el sistema operativo? ¿O estamos simplemente ante el mismo sistema de siempre, un mapache disfrazado con un par de fondos de pantalla nuevos y ajustes menores? Es la duda De siempre en cada ciclo, ¿no? Pues sí. A ver, imaginemos por un momento que Ubuntu es como ese amigo que cada 2 años promete con la mano en el corazón que esta vez sí va en serio con el gimnasio. Ah, me encanta esa analogía. Sí, ese amigo que promete cambiar su vida, comer sano y volverse un atleta de alto rendimiento. Bueno, por lo que hemos estado analizando sobre esta versión programada para el 23 de abril de 2026, parece ser la vez que ese amigo realmente se encerró en el departamento de ingeniería, se puso a levantar pesas muy pesadas, contrató un entrenador olímpico y, bueno, dejó las excusas de lado. Esa es una excelente forma de visualizarlo. Hay que establecer desde el principio que estamos hablando del sucesor directo de Noble Numbat, la versión 2404, y es una versión de soporte a largo plazo, una LQS. Ajá. Lo que queda muy claro al revisar las bitácoras de desarrollo es que el enfoque de Resolute Raccoon se aleja por completo de los fuegos artificiales visuales. Cero distracciones. Exacto. No busca deslumbrar a nadie con una interfaz gráfica radicalmente nueva o animaciones superfluas. En su lugar, el equipo de ingeniería se ha centrado en una reestructuración profunda en las entrañas del sistema. Puros cimientos. Estamos hablando de cimientos puros, sí. Seguridad endurecida a nivel de arquitectura, rendimiento optimizado para procesadores modernos y un ecosistema preparado para las exigencias de la próxima década. Ese enfoque en los cimientos me parece fascinante, especialmente cuando miramos el origen de todo esto. Empecemos hablando del nombre, Resolute Raccoon. No es solo un nombre simpático con aliteración para vender camisetas. No, para nada. Tiene un peso emocional e histórico muy importante en la comunidad. Es un homenaje directo a Steve Langasak. Así es. Una figura verdaderamente legendaria tanto dentro de Canonical como en el gigantesco proyecto de Debian, quien lamentablemente falleció en 2025. Es un tributo directo a su legado de trabajo incansable. Y fue un pilar fundamental para muchas de las tecnologías que damos por sentadas hoy, en el ecosistema Linux. Totalmente. Así que, con ese nivel de respeto en mente, bueno, vamos a desempacar esto. ¿Qué es exactamente lo que busca lograr Canonical con esta versión tan monumental? Para entender sus objetivos reales, debemos analizar la hoja de ruta oficial que Canonical comenzó a trazar a finales de 2025. La meta primordial, digamos el faro que guía todo este proyecto, es lograr una estabilidad extrema. ¿Extrema en serio? Sí, porque millones de servidores en todo el mundo, infraestructuras corporativas críticas, nubes públicas e incontables usuarios domésticos van a depender de esta base. Claro. Estamos hablando de un ciclo de vida de soporte de 5 años que se extiende hasta unos asombrosos 12 años para quienes utilizan Ubuntu Pro.
12 años es literalmente una eternidad en el mundo de la tecnología. Piensen por un segundo en los teléfonos o las computadoras que usábamos hace 12 años. Es otra era. Para garantizar esa longevidad, los cambios por debajo del capó tienen que ser absolutamente a prueba de balas. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que Canonical está alineando a Ubuntu con una tendencia crítica y urgente en toda la industria del desarrollo de software. ¿Te refieres al manejo de la memoria? Exactamente. La transición hacia lenguajes de programación seguros para la memoria, o memory safe, el consenso generalizado en la industria destaca la adopción masiva del lenguaje Rust en las utilidades base del sistema operativo, siguiendo y ampliando los pasos que ya había dado Fedora. A ver, y para quienes no programan a diario, ¿por qué es tan importante este cambio a Rust? ¿Qué problema estamos resolviendo aquí? Es como, no sé, cambiar las tuberías de plomo de una casa antigua por unas de acero inoxidable antes de construir nuevos pisos arriba, ¿verdad? Es una analogía perfecta. Durante décadas, los sistemas operativos se han construido principalmente con lenguajes como C y C++. Que son rapidísimos. Son increíblemente rápidos, pero obligan al programador a gestionar la memoria de la computadora de forma manual. Si una persona programando comete un mínimo error y olvida liberar un espacio de memoria, o permite que un programa escriba datos fuera del espacio asignado, se produce lo que conocemos como un desbordamiento de buffer. El famoso buffer overflow. Ese mero. Y esa es la vulnerabilidad número 1 que los hackers han explotado durante los últimos 30 años para tomar el control de los sistemas. ¡Wow! 3 décadas del mismo problema. Así es. Y Rust cambia el paradigma por completo porque tiene un componente llamado Barrow Checker, que revisa en el momento de compilar el código que estas fugas de memoria sean matemáticamente imposibles. Matemáticamente imposibles. Eso es fuerte. Sí. Al reescribir herramientas centrales del sistema en Rust, Canonical está erradicando familias enteras de vulnerabilidades de seguridad desde la raíz. Se construye un entorno operativo infinitamente más robusto. Eso es cambiar las reglas del juego. Construir sobre roca sólida. Ahora, pasemos a revisar lo que está generando más emoción en los foros técnicos, lo que podríamos llamar el motor de este sistema. El kernel. Exacto. Y aquí hay un dato que realmente resalta. El salto al kernel Linux 7.0. Esto parece ser una de las actualizaciones de núcleo más agresivas y ambiciosas en mucho tiempo. Es un salto generacional en toda regla. En el mundo de la ingeniería de sistemas, la llegada del kernel 7.0 a una versión de soporte a largo plazo es oro puro. Oro puro. Sí, porque no estamos ante una simple actualización de mantenimiento para corregir un par de errores. El núcleo 7.0 incorpora un planificador de tareas o scheduler completamente renovado. Y para la audiencia, visualicemos el scheduler como el director de una orquesta sinfónica. Exactamente. Decide qué aplicación recibe atención del procesador y por cuánto tiempo. Y el nuevo diseño reduce la latencia enormemente, haciendo que el sistema se sienta más rápido al responder. Claro. Evita que una sola aplicación pesada acapare todo el procesador y congele el equipo por completo. Exacto. Y además, se implementan opciones mucho más avanzadas en el cgroup FS. Piensen en esto como un policía de tránsito sumamente estricto para los servidores. Para organizar los contenedores. Así es. Garantiza que si se están ejecutando cientos de contenedores en la nube, ninguno pueda consumir más memoria o procesamiento del que tiene estrictamente asignado. Pero quizá lo más impactante para la experiencia de la persona usuaria es el soporte nativo y ampliado para arquitecturas modernas. Ah, el hardware nuevo. Sí, el kernel 7.0 trae un soporte espectacular y maduro para procesadores ARM y compatibilidad desde el día 1 para las tarjetas gráficas más recientes del mercado. Oro puro para quienes administran servidores y también para quienes planeen comprar laptops con la nueva generación de procesadores ARM el próximo año. Pero, a ver, no todo es código invisible. Hablemos de la experiencia de usuario diaria. Porque GNOME 50 hace su entrada triunfal. Así es. Al revisar los repositorios, notamos que trae un triple buffering ya muy maduro. Para la audiencia que no está familiarizada con el término, el triple buffering es una técnica de renderizado gráfico que básicamente precarga los fotogramas antes de mostrarlos en pantalla. Lo cual elimina esos molestos cortes de imagen. Exacto.
Hace que las animaciones de las ventanas se sientan increíblemente fluidas, casi como mantequilla. También vemos gestos táctiles para pantallas y touchpads, que finalmente responden con naturalidad. Ya era hora. Sí, y además hay cambios notables en el catálogo de aplicaciones por defecto. Le decimos un adiós definitivo al clásico reproductor Totem, para dar la bienvenida a Showtime, que está basado en MPV y soporta muchos más formatos modernos sin pestañear. Y el viejo monitor del sistema de Genome también se retira. Cierto, se retira para dejarle su lugar a una nueva herramienta llamada Resources, que ofrece un diseño inmensamente más limpio y fácil de entender. Son refinamientos muy inteligentes. Mejoran la interacción diaria sin alterar drásticamente el flujo de trabajo, lo cual es vital para no alienar a los usuarios veteranos. Pero donde realmente vemos innovación aplicada, y esto es clave, es en la intersección entre seguridad e inteligencia artificial. A ver, cuéntanos de eso. Ubuntu 26.04 implementará la encriptación de disco completo respaldada por TPM por defecto durante la instalación. Eso es gigante. Para quienes viajan constantemente por trabajo o llevan toda su vida digital en la mochila, es fácil imaginar el terror absoluto de perder una laptop en un aeropuerto o ser víctima de un robo. Es una pesadilla. El TPM es básicamente un chip de seguridad integrado en la computadora que guarda las llaves criptográficas a nivel de hardware. Con esto activado por defecto, la barrera para que un atacante extraiga el disco duro y lea los datos personales o corporativos se vuelve casi insuperable. Totalmente. Y lo mejor es que todo ocurre de forma transparente, sin pedirle a nadie que memorice comandos complejos de criptografía. Es un avance enorme en la protección de la privacidad por diseño. Y cambiando al terreno del rendimiento puro, hay un elemento vital para la industria tecnológica actual. Hablo de la integración nativa de ROCm para tarjetas gráficas AMD directamente en los repositorios oficiales de Canonical. Hay que detenerse aquí un momento, porque esto es enorme. Históricamente, en el mundo del machine learning y la inteligencia artificial, si querías entrenar modelos, estabas prácticamente obligado a comprar tarjetas NVIDIA. Porque su tecnología CUDA tenía un monopolio absoluto. Absoluto. Configurar hardware de AMD para inteligencia artificial en Linux era una pesadilla de dependencias rotas y compilaciones manuales. Precisamente. Y ROCm es la respuesta directa de AMD a CUDA. Al incluir soporte de ROCm de forma nativa en el sistema, Canonical está democratizando el desarrollo de inteligencia artificial. Ya no dependemos de una sola marca. Exacto. Convierta las tarjetas AMD en una opción viable de conectar y usar para los científicos de datos. Sumado a esto, las colaboraciones recientes aseguran que los controladores propietarios de NVIDIA finalmente funcionen de manera óptima y fluida sobre protocolos modernos de visualización. Claro. De alto rendimiento, tener este ecosistema de inteligencia artificial listo para funcionar desde el primer minuto de la instalación es un argumento de adopción demoledor. Definitivamente. Es una carta de amor para toda la comunidad científica y de desarrollo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque ninguna inmersión profunda estaría completa sin adentrarnos en la controversia. Y vaya que hay controversia. Sí. Hay un tema que está generando bastante fricción en los foros de Reddit y Discourse. La tensión se puede cortar con un cuchillo, y el motivo es el fin de una era. Estamos hablando de la muerte casi definitiva e irrevocable de X11. Así es. Los datos de los repositorios de desarrollo son claros e inamovibles. La sesión de Wayland es ahora la única opción por defecto en Genome. Adiós a X11. Canonical ha tomado la decisión bastante drástica para algunos de eliminar por completo el backend tradicional de X11 del medio de instalación en vivo y del sistema base. Aunque sobrevive una parte, ¿no? Sí, es importante mencionar que X-Wayland sobrevive como una capa de traducción para ejecutar aplicaciones antiguas, pero la arquitectura base de X11, ese servidor gráfico que ha acompañado y dibujado las ventanas de los sistemas Linux durante más de 3 décadas, se despide. Es como demolder un edificio histórico gigantesco en medio de la ciudad para construir un rascacielos supermoderno. Es fácil entender por qué los ingenieros toman esta decisión, pero la nostalgia de la comunidad y los problemas logísticos de mudar a todos los inquilinos al nuevo edificio son muy reales. Siguiendo con esa excelente analogía del edificio, el problema fundamental de X11
es que los cimientos de ese edificio viejo permitían, por diseño, que cualquier persona entrara a cualquier habitación sin restricciones. Un riesgo tremendo hoy en día. Exacto. En términos técnicos, cualquier aplicación en X11 puede registrar y leer las pulsaciones de teclado de cualquier otra aplicación, lo cual es una pesadilla de seguridad en el mundo actual. Wayland, por otro lado, construye ese rascacielos con tarjetas de acceso magnéticas estrictas para cada piso y habitación. Eso es el aislamiento de seguridad por diseño. Tal cual. Además, Wayland es el único camino arquitectónico viable para soportar las tecnologías que el mercado exige hoy en día. Monitores HDR, pantallas con altas tasas de refresco para videojuegos, gestos multitáctiles complejos y el escalado fraccional perfecto para que el texto no se vea borroso en monitores 4K. Y hemos visto promesas de Canonical antes, donde intentaron forzar transiciones tecnológicas y tuvieron que dar marcha atrás. Pero parece que esta vez el peso de la industria entera está empujando hacia Wayland. Sin embargo, no podemos ignorar el dolor que esta demolición genera en ciertos sectores, ¿verdad? Por supuesto que no. Hay que aplicar el pensamiento crítico aquí. Quienes poseen hardware gráfico muy antiguo que carece de controladores compatibles con Wayland van a sufrir. Y no solo el hardware viejo. Así es. O quienes dependen estrictamente de software propietario muy de nicho, como ciertos programas de diseño CAD, herramientas de accesibilidad específicas o software de grabación de pantalla que no operan bien bajo la capa de traducción de ex-Wayland, van a enfrentar serias dificultades. Nos invita a reflexionar sobre el precio constante del progreso tecnológico. Es un precio alto a veces. Sí, porque avanzar hacia un sistema genuinamente más seguro y moderno inevitablemente significa romper amarras y dejar atrás cierta compatibilidad heredada. Es el eterno dilema de la informática. Seguridad e innovación versus compatibilidad infinita. Y hablando de dilemas, hay otro tema caliente. Uno de los debates más vocales gira en torno a las interrupciones en el flujo de trabajo. Ah, el tema de los permisos. Específicamente, el Snap Prompting por defecto. Aparentemente, el sistema ahora lanzará ventanas emergentes pidiendo permisos explícitos para las aplicaciones empaquetadas en formato Snap. Así es. Muy al estilo de lo que sucede en los teléfonos móviles de hoy, donde una aplicación te interrumpe para preguntarte si puede acceder a la cámara, a los archivos o al micrófono. Representa un cambio de paradigma total en la interacción con el sistema de escritorio. Para un sector muy amplio de la comunidad de ciberseguridad, esto es un triunfo. Claro, saben qué está pasando en su equipo. Representa una seguridad consciente, muy similar al modelo de permisos granulares que ha popularizado Flatpak. Le otorga a la persona un control absoluto y visible sobre lo que el software de terceros puede o no puede hacer en su máquina. Pero por otro lado está la queja completamente legítima sobre la fatiga de notificaciones. Que te pregunten todo, Kansa. Exacto. Para quienes buscan un flujo de trabajo ininterrumpido y confían ciegamente en el software que instalan, tener que aprobar ventanas emergentes constantemente puede percibirse como una molestia innecesaria que interrumpe la concentración. Lo fascinante aquí es que es un balance sumamente delicado y difícil de calibrar entre garantizar la máxima seguridad y mantener la fluidez en la experiencia de uso diario. Totalmente. Es la delgada línea entre proteger el sistema y volverse molesto. Y hay otro punto técnico que literalmente está rompiendo esquemas. Hablamos de problemas de compatibilidad debido a cambios extremadamente profundos en la cadena de herramientas de compilación. Los reportes técnicos detallan el salto a las versiones GCC 15 y glibc 2.42. Un cambio enorme. Para la audiencia que no respira código fuente todos los días, ¿por qué la actualización de estas dos herramientas genera tanto revuelo en los foros de desarrolladores? Es vital entender el rol de estas herramientas. La biblioteca glibc es esencialmente el diccionario y traductor universal que permite que cualquier programa de software se comunique con el núcleo de Linux. El diccionario, bien. Y el compilador GCC es la fábrica que convierte el código humano en instrucciones que el procesador entiende. Cuando estas dos herramientas fundamentales se actualizan a versiones tan vanguardistas, imponen estándares de programación modernos muchísimo más estrictos. O sea, ya no dejan pasar errores. Exacto. Ya no perdonan código descuidado o trucos de programación obsoletos.
El dolor de cabeza surge con software muy antiguo, paquetes de terceros que han sido abandonados por sus creadores originales o programas científicos que en las universidades compilan a mano basándose en manuales de hace una década. Claro, ese código viejo ya no va a compilar. Ese software, muy probablemente, lanzará errores masivos y se negará a compilar en Ubuntu 26.04. Nuevamente, vemos al sistema exigiendo modernización absoluta, pero rompiendo la retrocompatibilidad en el proceso. Es una limpieza profunda de la casa, te guste o no. Y también está la cuestión del hardware antiguo. Se discute intensamente una oportunidad perdida para rescatar computadoras de generaciones pasadas. El paquete opcional. Canonical está habilitando un paquete opcional de compilación llamado X86-64-B3. Esto suena a un código secreto de película de espías. Sí, un poco. Pero básicamente significa que si se tiene un procesador de la era Intel Haswell en adelante, se puede aprovechar un impulso notable en el rendimiento. El sistema operativo utiliza conjuntos de instrucciones matemáticas avanzadas directamente integradas en el chip moderno. Así es. Pero la contraparte es que quienes tengan computadoras anteriores a esa era no podrán ver ese beneficio y tendrán que conformarse con la versión de rendimiento estándar. Lo fascinante aquí es cómo Canonical está leyendo y manejando las realidades del mercado del hardware. A pesar de los saltos cuánticos en el kernel, en la gestión de memoria con Rust y en las herramientas de compilación, si observamos el sistema operativo desde la perspectiva puramente visual de un usuario promedio, la apuesta es extremadamente conservadora. Sí, no se ve tan distinto. En una época donde la industria se inclina por rediseños radicales, inteligencia artificial integrada en cada menú y muchísimos efectos visuales, como ocurre con Windows 11 o el reciente Mac OS Quilla, Ubuntu elige la sobriedad pragmática. Se enfocan en lo que importa. Toda la evidencia apunta a una conclusión muy clara. En Ubuntu 26.04, la verdadera revolución, el trabajo de ingeniería de clase mundial más pesado y trascendental, es completamente invisible a los ojos de la mayoría. Ocurre en la gestión de la memoria, en el aislamiento gráfico y en la criptografía subyacente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de navegar a través de kernels mejorados, lenguajes de programación seguros, demoliciones de servidores gráficos antiguos, monopolios rotos de inteligencia artificial y nuevas ventanas de permisos, tenemos que aterrizarlo a la realidad práctica. Claro, a las decisiones de instalación. Exacto. ¿Cuál es el veredicto para quienes nos acompañan hoy en esta inmersión profunda? ¿Quién debería marcar en su calendario el mes de abril de 2026 para actualizar su sistema de inmediato? Bueno, por lo que logramos destilar de todas las discusiones, el veredicto es un sí rotundo. Casi categórico y obligatorio para una inmensa parte de la comunidad, de hecho. Si alguien se dedica al desarrollo de software, a la administración de flotas de servidores, si es entusiasta o profesional en el campo del machine learning, o simplemente acaba de invertir en hardware moderno con tarjetas gráficas recientes o procesadores ARM, esta versión es un salto imprescindible. Imprescindible. Incluso si se viene utilizando un sistema muy estable como la versión 22.04, el nivel de madurez tecnológica y seguridad que aporta esta nueva base justifica plenamente el esfuerzo de la actualización. Coincido plenamente con ese análisis. La propuesta de valor técnico es abrumadoramente positiva. Sin embargo, como analistas objetivos, debemos aconsejar mucha cautela a un nicho muy específico de usuarios. A ver, ¿quiénes deberían esperar? Para quienes valoran por encima de todo la compatibilidad absoluta y sin fisuras que proporciona el viejo estándar X11, ya sea porque sus empresas dependen de flujos de trabajo hiperespecíficos con hardware heredado de hace 15 años. Que pasa mucho en la industria. Pasa todo el tiempo. O para quienes simplemente prefieren evitar la curva de aprendizaje de la transición total a Wayland y el nuevo modelo de permisos de las aplicaciones Snap, la recomendación más sensata es mantener la paciencia. La versión 24.04 sigue siendo una roca sólida en términos de confiabilidad. Y tiene soporte para rato. Sí, contará con soporte continuo de habilitación de hardware hasta más allá del año 2029. No existe una necesidad imperiosa de forzar una actualización y romper flujos de trabajo críticos si el entorno de producción diario depende fuertemente de tecnologías que el ciclo 2604 está dejando atrás intencionalmente.
Es un consejo excelente y muy pragmático. Para ir cerrando esta inversión profunda, recapitulemos el panorama general que hemos trazado hoy. Ubuntu 26.04. Este mapache resuelto se perfila como una obra de ingeniería mayor. Una obra monumental, diría yo. Basándonos en los datos técnicos crudos y las proyecciones de desarrollo, estamos posiblemente ante la versión de soporte a largo plazo más técnica, robusta, segura y madura de los últimos ciclos de la compañía. Es evidente que no busca ganar concursos de belleza con interfaces revolucionarias. Su verdadero objetivo es cimentar las bases operativas indiscutibles para la próxima década de todo el ecosistema Linux. Por supuesto, quedan grandes retos pendientes en el horizonte que solo el tiempo revelará. La adopción masiva, obligatoria y libre de fricciones de Wayland será su verdadera prueba de fuego ante el usuario común. Y no olvidemos a los gamers. Cierto. La gigantesca comunidad gamer estará esperando ansiosa, lupa en mano, los reportes reales de rendimiento en videojuegos una vez que el sistema alcance su versión final estable. Todo este complejo panorama de decisiones audaces, sacrificios de retrocompatibilidad y el altísimo rigor técnico impuesto por Canonical, sin duda alguna, plantea una pregunta importante de cara al futuro de la computación personal a nivel global. Y precisamente con esa gran interrogante queremos dejar a nuestra audiencia hoy. Un pensamiento final y provocador basado puramente en cómo observamos que se está moviendo el tablero de ajedrez en la industria tecnológica en este momento. El tablero está cambiando rápido. Muy rápido. Los foros debaten intensamente sobre la competencia feroz que existe hoy dentro del mundo Linux de escritorio. Tenemos alternativas formidables como Fedora, Pop! OS con su nuevo entorno de escritorio y Linux Mint, todas innovando a pasos agigantados y ganando terreno. Son opciones fantásticas. De forma simultánea estamos presenciando un empuje histórico y monumental de los procesadores con arquitectura ARM en el mercado de consumo general. Una revolución que está siendo liderada por gigantes del silicio como Qualcomm con sus chips Snapdragon. Que están en todos lados ahora. Así es. Así que, para nuestra comunidad de aprendices siempre curiosa, dejamos esta reflexión sobre la mesa. Si Canonical logra ejecutar este ambicioso plan maestro a la perfección, si consigue que el 90% de su inmensa base de usuarios transite hacia Wayland sin mayores traumas. Que es un reto gigante. Sí, y si Ubuntu 26.04 logra coronarse como el rey indiscutible en rendimiento, autonomía y compatibilidad de hardware en esta nueva oleada de potentes laptops con arquitectura ARM, podría ser esta sólida, robusta e invisible base de ingeniería el catalizador definitivo que finalmente logre agrietar el duopolio histórico que mantienen Windows y MacOS en el lucrativo mercado de las computadoras portátiles. Es una excelente pregunta. ¿O acaso la historia nos mostrará que será otra distribución de la competencia la que logre capitalizar este gigantesco y raro cambio de paradigma en la industria tecnológica? Y en esta inmersión profunda, invitamos a la audiencia a seguir cuestionando lo establecido, a explorar sin miedo los rincones más complejos de la tecnología y, sobre todo, a seguir aprendiendo con nosotros. Hasta la próxima exploración.